Te recuerdo nuestro teléfono en el estudio 47-256-39 y nuestro portal en internet por el cual puedes chatear y hacernos tus preguntas, saludarnos, mandar saluditos, inclusive aquí a nuestros invitados en el panel. Tú también puedes preguntar si tienes alguna inquietud, con mucho gusto, aquí por el chat de Radio Internet, que es www.derechoshumanosguerrero.tv. Y bueno, pues aquí en el estudio, como de costumbre, tenemos a la psicóloga, la licenciada Guadalupe Ponce Osuna. Lupita, bienvenida. Muchas gracias, licenciada. Tú representando al IGATIPAM aquí en Guerrero. Hoy nuestro tema es el proceso de duelo de enfermedades degenerativas. ¿No es así? El problema de las enfermedades no solamente atañen a nuestros adultos mayores, Lupita. Así es. Inclusive ahorita ya hay niños que tienen diabetes a los 9, 10 años. Por supuesto. El sobrepeso, cáncer, muchos niños con cáncer, quizá por los alimentos, ¿verdad? Por muchas razones está resultando esto. Y bueno, pues hay un proceso cuando determinan una enfermedad, ya sea terminal o casi que es lo mismo degenerativa, ¿no? Que te están diciendo, bueno, esta enfermedad se puede, algunas enfermedades con medicamento y tratamientos y demás, bueno, pues se puede sobrellevar, como la diabetes, dice, pero nunca se quitará. Así, ¿no? Entonces, háblanos por favor, Lupita, de ese proceso de duelo. Así es. A mí me gustaría comenzar diciendo que en la época de los griegos, el estigma del diagnóstico se daba, ¿no? En esa época se les ponía tatuaje a las personas que habían hecho algún delito y que tenían alguna enfermedad. Entonces ese estigma todavía sigue siendo en esta época del siglo XXI, cuando se le da un diagnóstico a la persona y a lo mejor no tuvimos nosotros los profesionales de la salud el tacto de decírselo de la mejor manera, ¿no? Entonces el impacto emocional que sufre la persona, pues por supuesto que es muy fuerte. Cuando le dicen, por ejemplo, tienes diabetes, sufre de hipertensión alta, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le ponemos no es, a lo mejor no es un tatuaje ahorita, pero sí le decimos, eres diabética o eres hipertensa, entonces ya lo estamos etiquetando, ¿no? Entonces sí es cierto, el darse cuenta como persona que le están dando un diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa, pero que sepa qué es la enfermedad, que yo no voy a ser diabética ni voy a ser hipertensa, sino que yo voy a seguir siendo Lupita, con una enfermedad de diabetes o con una enfermedad de hipertensión, o a lo mejor con algún tipo de demencia, que también es una enfermedad crónica degenerativa. Entonces ahí yo creo los profesionales de la salud tenemos que tener pues ese tacto, esa humanidad, esa forma de darles el diagnóstico a la persona para que el impacto no sea tan cruel, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una persona que tuve en consulta que me dijo, a mí me dijeron que tenía diabetes
que no me iba a curar y que iba a tener que estar comiendo estas cazuelotas de pozole que me comía antes y esa que ustedes conocen, el líquido negro, ¿verdad? Que a mucha gente le gusta, para no decir nombres. Entonces, el impacto que sufre la persona es todavía más fuerte del hecho de que yo estoy sabiendo que tengo una enfermedad crónica degenerativa, una enfermedad que va a vivir el resto de mi vida conmigo y que voy a tratar de sobrellevar y aprender a vivir con ella. Entonces, como todos los procesos, como todas las pérdidas, la pérdida de la salud es una pérdida sumamente importante que sufre la persona adulta mayor, y por supuesto que con el diagnóstico ella va a tener un proceso de duelo. ¿Sí? Duelo pues es dolor, ¿no? ¿Y cómo va a procesar la persona este proceso de duelo? Los especialistas refieren que cuando se le diagnostica a la persona algún tipo de enfermedad crónica degenerativa, va a pasar por varias etapas, que la primera va a ser pues la negación, ¿no? El impacto que tengo, que no me está permitiendo aceptar, que me están diciendo que yo voy a tener una enfermedad durante el resto de mi vida. Fuerte, entonces niego porque a mí, y es la primera etapa que yo voy a tener, que no lo voy a creer, que me están diciendo, que estoy viendo los estudios, que estoy viendo los análisis, que me está diciendo que la curva que me hicieron en el caso de diabetes, de la glucosa, salí mal y ya me están diagnosticando diabetes. Entonces, posteriormente la persona va a tener ira, mucho coraje. En ese proceso de mucha ira, licenciada, tú ves a la familia que te dice, es que mi mamá se ha puesto muy enojona. Sí, yo por más que quiero ayudarla, ella no se deja, no permite que le ayude, porque la familia no sabemos que ella está en esta etapa de ira, de mucho coraje, por lo que está sucediendo en su vida. Y la clásica pregunta, ¿por qué a mí? Así esa es la ira. Entonces, como la familia, licenciada, no sabe que es un proceso, que es la etapa de la ira que la persona está viviendo en ese momento, no va a saber cómo ayudarla. Entonces, estas pláticas que la familia tiene que tener información, es importante para saber de qué manera yo le voy a ayudar a mi madre, a mi abuela, a mi tío, a cualquier familiar, en este proceso de duelo que él está viviendo, después de que le diagnosticaron una enfermedad crónica degenerativa. ¿Y cómo lo vamos a ayudar en este proceso? Así es, ¿cómo le vamos a ayudar? Lo que nosotros nos va a quedar claro es que él está en una etapa de mucho duelo, porque está teniendo una pérdida significativa, porque es la pérdida de la salud. A mí lo que me ha quedado claro en mi experiencia con adultos mayores que les ayudo en este proceso de duelo, es que lo que más les cala mucho, licenciada, es que van a tener que cambiar sus hábitos alimenticios, ¿no? Ellas te refieren, por ejemplo, yo todos los jueves iba al pozole y a mí me gustaba con un mezcalito y con el refresquito, ¿no? El liquidito negro que tanto daño nos hace a todos, ¿no? Entonces eso es lo que yo veo que les cuesta mucho, pues cambiar nuestros hábitos. ¿Sí? Imagínate, licenciada, mis hábitos que yo tengo pues de toda la vida, ¿no? Y ahorita a mis 60, 65 años que me están diagnosticando esto, me están diciendo que ya no voy a consumir tortillas como antes consumía. Y yo desde que tengo uso de razón consumo tortillas, te dicen ellas, ¿no? Y no me sabe la comida sin la tortilla. Entonces, en este proceso la familia tiene que comprender que no es la persona la que está actuando así, sino que es la enfermedad. Cuando yo cambio el concepto, que no es mi madre, que no es mi padre, que no es mi abuela, la que está teniendo este comportamiento, sino que es la enfermedad, entonces yo soy empático con él. Claro. Y digo, mi mamá está actuando así, pero por la enfermedad, no es ella, ¿no? Es la enfermedad la que está actuando de esa manera. Entonces yo voy a hacer en este proceso de duelo aligerar un poco, ¿no? La situación. Comprender y no pelearme con ellos. Exacto. Sí, yo me voy a dar cuenta que es la enfermedad en el momento en que yo diga no es ella, ¿sí? Está enojada por lo que está sucediendo.
y soy empático, me pongo en el zapato, híjole, ¿cómo me sentiría yo si me diagnosticara una enfermedad? Entonces yo estoy siendo empática con mi familiar y ya no me enojo porque ella a lo mejor me contesta mal. Ellas se refieren, por ejemplo, me contesta mal, está enojada, me tira las cosas, o sea, es una situación de ira. Yo así le casi en vez de enojo digo ira, porque sí es ira lo que siente la persona mayor. Entonces los especialistas, los que hacen investigación acerca de este proceso, nos dicen que la persona debe vivir intensamente este proceso de duelo. ¿Para qué? Para que no se convierta en un duelo patológico, que es precisamente el duelo que la persona se queda estancada en una de las etapas, ¿no? Ese es un duelo patológico, que tienen de 10 años con la enfermedad y todavía siguen enojadas, por ejemplo, o todavía siguen negando la enfermedad y todavía no aceptan que van a tener que hacer sus cambios de hábitos, sobre todo en los alimenticios, en mi forma de ser, de cómo estuve conviviendo anteriormente, en todos los aspectos voy a tener esos cambios. Hay gente que se queda en ese proceso. En la clínica de diabetes de Mochitlán, de manera muy frecuente me han dicho, psicóloga, necesitamos otra vez que nos traigan la plática del proceso de duelo en enfermedades crónicas degenerativas. Tenemos aquí en la clínica de diabetes muchas personas que no les cae el 20 todavía. O sea, están estancadas en una etapa y no salen, están estancadas y no permiten que no hacen lo que el médico le dice. Por ejemplo, en la clínica en Mochitlán les enseñan a hacer alimentos con soya, les enseñan a consumir, por ejemplo, el agua yo a veces voy y me regalan agua de Jamaica y tienen sustitutos de azúcar, ¿no? Entonces esa parte que la persona no quiere y ellos dicen, ¿cómo le hago? Pues está estancada y no podemos hacer que la persona cambie de la noche a la mañana. No todos tienen lo que llamamos resiliencia para poder aceptar las cosas que de alguna manera me están afectando, pues de manera más libre, más light, como dicen los chavos, ¿no? Hay gente que le cuesta mucho trabajo, licenciada. Hay gente que tú las ves que aceptan de manera inmediata la situación negativa que está pasando en su vida, como es la pérdida de la salud. Claro, y fíjate, Lupita, una de las actitudes sobre lo que estás diciendo muy común es que cuando están en esa etapa que, como tú dices, de duelo, pero no lo aceptan, están enojadas. Y la familia, un ejemplo común, por ejemplo, una persona que padece diabetes, por decirlo, ¿no? No puede tomar refrescos, etcétera. Entonces, pero la familia en la comida tiene refrescos y lo que ellos están sanos. Entonces, yo creo que se agudiza un poquito más este problema de no aceptarlo, porque aunque ellos no son culpables, pero la persona dice, ¿por qué yo? Y estoy viendo lo que a mí me gusta en mi mesa, y yo sí lo voy a tomar, no, a mí no me digan nada, ustedes preocúpense por su vida, y se toman su refresquito, lo que no deben, ¿no? Entonces, es esa etapa donde no se acepta, ¿verdad? Por supuesto, es una etapa complicada, sí, por supuesto. Pero fíjate, licenciada, que yo he visto mucha familia que se solidariza con la persona, por ejemplo, en el caso de diabetes, que yo le estoy tomando esa enfermedad porque desafortunadamente pues es la causa de muerte número 1 en este país y está terrorífica la situación en cuanto a las estadísticas de diabetes, por eso la estoy tomando más como un ejemplo. Pero hay muchas familias que quieren mucho a sus padres, a sus abuelos, y se solidarizan y se esconden, ¿no? Para tomarse el refresco, sí, que no me vea porque ella quiere, ¿no? Sí. Imagínate, licenciada, yo conozco personas mayores que almorzaron con refresco, comieron con refresco y cenaron con refresco. Entonces, está cañón, ¿no? Como dicen los sí, chicos, hay gente, ¿no? Que toda su vida. Exacto, y ahorita tú, médico, vienes a decir que deje de consumir refresco, y lo otro, que deje de consumir tortillas, ¿no? Y el pan, y échale todo lo demás, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿No es fácil? No es fácil. Entonces, hay gente que sí, dicen los médicos, pues agarran rápido el toro por los cuernos y dicen, doctor, usted dígame lo que tengo que hacer porque yo quiero vivir muchos años, porque quiero seguir estando con mi familia, rodeado con ellos, conocer a mis bisnietos, que se casen, etcétera, etcétera. O sea, tienen su plan de vida y la enfermedad, licenciada, pues dura
muchísimos años con la enfermedad. Sí, es cierto, van a morir, pero duran muchos años con esta enfermedad crónica degenerativa. Hay una mujer que dice, yo le sigo guisando a mi familia sus cazuelas de carne de puerco, les sigo haciendo su chorizo, todo lo que les gusta a ellos, pero yo no lo como. ¿No? Mira, sí, te lo dicen. Sigo guisándoles, pero yo no lo como. Hay reuniones, hay pastelitos, hay estos, pero yo no como. ¿Eso es fuerza de voluntad? Por supuesto, es lo que te digo, o sea, la resiliencia de la que hablamos que mucha gente tiene y acepta de alguna manera rápido la situación que está viviendo y sale adelante más rápido, pero hay gente que no, que necesita ayuda, ¿no? Para salir de esta situación. A eso voy. Lupita, te invito a un corte rápidamente que vayamos. ¿Y qué te parece si regresando retomamos eso que acabas de decir? ¿Qué hacer cuando la persona se estancó, como tú dices, que ya necesita ayuda profesional? ¿A quién acudir y cómo hacerlo? Así es. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos. No se vaya. Aquí en Radio Televisión, Derechos Humanos Guerrero. La violencia económica hacia las personas de la tercera edad se reconoce como la privación de permitirles gozar libremente de sus bienes y su dinero, a menos que sus capacidades mentales se lo impidan. De ser así, el adulto mayor tiene derecho a contar con un apoderado legalmente reconocido. Derechos Humanos Guerrero. Los derechos humanos son universales. Todos los hombres y mujeres los tienen sin depender de su naturaleza. Hazlos valer. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Una de las funciones más importantes de las leyes es proteger a los derechos de todos. Cuando no existen ni leyes ni reglas, las personas están en riesgo de sufrir abusos, falta de respeto, malos tratos y a que sus derechos sean negados. Por eso todos debemos comprometernos y respetar las normas, a convivir sin trampas y a respetar los derechos humanos. Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Charla muy amena aquí con la psicóloga Lupita. Lupita, eres maravillosa con estos temas tan interesantes, tan importantes y que muchas veces en nuestra vida, por el solo hecho de tener tantas actividades, tantos compromisos y también inclusive, como tú dices, la negación a cualquier enfermedad, pues es más difícil ese proceso. El tema de hoy, para nuestros amiguitos, nuestros compañeros, amigos, amigas que acaban de encender su computadora aquí en www.derechoshumanosguerrero.tv de Radio y Televisión Derechos Humanos Guerrero, nuestro tema es el proceso del duelo en las enfermedades degenerativas. Hablábamos, Lupita, de la negación, de la etapa de la negación, y tú comentaste antes del corte sobre pues qué hacer cuando la gente se queda en esa etapa, ¿no? Que ya no la pasa. Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, pues tú dijiste hay que acudir con un profesional. ¿Cómo es ese proceso? Así es. Yo creo que primero tenemos que ver en qué etapa está la persona. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues con el diálogo entre la persona y el profesional de la salud mental, para que ella viva las etapas que le faltan por vivir, ¿sí? Hablamos que fue primero la negación, luego la ira, viene otra que es el pacto, ¿sí? Ahí la persona igual y comienza a tener cambios significativos en su forma de ser. A lo mejor le dice a su familia, ¿sabes qué? Yo estaba bien enojada, te traté mal, pero bueno, es que esto, el otro. Entonces ya pasó lo de la negación y la ira de mucho coraje, y la otra es la depresión, ¿sí? En la depresión la persona se pone triste, tú la ves muy triste, lo que comentabas en el corte de lo que está sintiendo la persona en esa etapa, le está por dormir mucho y mucha tristeza, tú las ves con mucha tristeza, te lo cuentan, no, pues es que me dijeron que tengo diabetes, me dijeron esto, y la familia refiere que duermen mucho, porque están en una etapa depresiva, ¿no? De mucha tristeza y de muchas ganas de estar en casa, de no salir, etcétera, etcétera. Entonces, al final es la etapa de la aceptación. En esta etapa la familia te dice, mi mamá sigue durmiendo mucho, pero yo la veo más tranquila, porque el sueño que ellos tienen es un sueño de esos como cuando lloraste mucho, que lloraste a mares,
y te da un sueño así rico, es por la paz que estás sintiendo, por todo el desahogo que sentí en este momento. Entonces en esa etapa de la aceptación también ellas les da por dormir, pero es un sueño tranquilo, ¿no? Tranquilo, ya pasé este proceso, acepto, tengo la enfermedad de la diabetes, tengo que cambiar mis hábitos alimenticios, porque si yo no me cuido, van a sucederme cosas que me van a hacer sentir mucho peor de lo que estoy sintiendo ahorita, porque es una pérdida. Claro. Estamos hablando de una pérdida de la salud y es una pérdida significativa. Acordémonos que los desapegos de los que hemos hablado aquí, pues no es fácil, porque ella va a tener que quitarse muchos desapegos. ¿Estás de acuerdo, Vicente? Exacto. En un simple resfriado. Así es. ¿Cómo nos sentimos? Así es. Desanimados, tristes, Así porque nos sentimos frágiles. Así es. ¿No? Así es. Entonces la persona va a tener que hacer mucho trabajo en los desapegos, porque también la alimentación son apegos que tenemos, licenciada. Claro. Imagínate almorzar, comer y cenar con refresco. Claro. O sea, es un apego que yo tengo a esa, por no decir la adicción, ¿verdad? Que también podría ser una adicción a consumir ese refresco. El ya no irme, por ejemplo, con mis amigos a consumir alcohol a la mejor, o los jueves pozoleros, o sea, va a cambiar mi vida de manera significativa. Entonces, vamos a trabajar sobre los desapegos, ¿no? A lo mejor sí voy a acompañar a mis amigos, pero yo me voy a tomar un agua embotellada, ¿no? Entonces ya estoy cambiando el hábito. Sí voy a salir con mis amigos, pero yo me voy a tomar un agua embotellada. Claro. Entonces sí voy a ir con, a lo mejor a acompañarlos al pozole, pero voy a pedir algo diferente, ¿no? Qué bueno que en todos los restaurantes encontramos comida de la que refieren light. Sí, comida ligera, comida, incluso en los supermercados encontramos ya unos anaqueles específicos para personas que no consumen azúcar. Entonces ya se está viendo toda esa parte. Entonces la persona al aceptar ya va a comenzar a cambiar sus hábitos alimenticios. Probablemente vuelva a caer en eso, licenciada. ¿Sí? Pero es como dices tú, es un proceso. Pero es un proceso, exactamente, porque estamos hablando de cambiar nuestros hábitos alimenticios y te llegan a consulta. ¿Sabe qué? Me comí tal cosa. Es que me siento mal y lo refieren y bueno, uno como profesional dice, no te preocupes, es un proceso, no es fácil cambiar nuestros hábitos, ¿sí? Vas a tener que tener mucha fuerza de voluntad, pero en 1 año, 2 años que tú ya tengas tus hábitos, pues ya lo hiciste, ¿no? Y vas a cambiar de manera significativa y eso va a generar que tú vivas con la enfermedad pues muchos años, ¿no? Claro. Lupita, yo quisiera cerrar esta entrevista con un mensaje tuyo hacia las personas que están en este proceso de duelo. ¿Qué es lo que ellas deben pensar en este momento, por favor? Así es, yo creo que lo que debemos de pensar es que está nuestra vida de por medio. Cuando a mí me diagnostican una enfermedad crónica degenerativa, está de por medio mi salud y está de por medio mi vida. ¿Sí? Que si yo quiero vivir más tiempo arropada con mi familia, a lo mejor ver que mis nietos se casen, a lo mejor conocer a mis bisnietos y todo lo que conlleva envejecer de una manera arropada con nuestra familia, que es el apoyo más grande, la red de apoyo más grande que tiene la persona mayor. Al darme cuenta que está por medio de mi vida, yo creo que tengo que tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y decir, esta enfermedad no me va a vencer fácilmente, sino que voy a tratar de vivir con ella para que seamos una pareja y tratar de hacerlo lo mejor posible para llegar a envejecer y al final de mi vida en una calidad de vida mejor. Ya lo hemos visto, mientras mejor calidad de vida tenga la persona, yo creo que va a ser mejor en todos los aspectos. Entonces yo diría eso, licenciada, tomar el todo por los cuernos y hacerla mi pareja, que la enfermedad, en vez de verla como algo negativo, que sea mi pareja, porque voy a vivir toda la vida que me resta con ella, ¿no? ¿Y qué es una pareja? Pues una pareja la amamos, la queremos y vamos a cambiar el concepto de lo negativo a lo positivo. Así es, gracias, Lupita. Y bueno, si tú me permites, yo creo que también es bueno, ¿no? Un anexo chiquito, Claro. Sería de que aunque estemos enojados por esa enfermedad, que pues no la merecemos y lloramos y demás,
que nuestros seres queridos o la persona que nos vaya a cuidar o nos esté cuidando, o nuestros hijos, o nuestros padres, nuestros hermanos, aunque sintamos coraje, no le digamos cosas feas, porque ellos finalmente están al pendiente de nosotros. Y aunque yo quiera decirle cosas feas porque estoy enojada con esta enfermedad, mejor cerremos nuestra boca y le demos un beso. ¿Sabes qué? Me duele, no quiero hablar. Y para evitar eso, para que ellos sigan con nosotros, porque no es lo mismo estar solos en la enfermedad que con ellos. Es mejor acompañados. Por supuesto que todo va a ser mejor acompañado. Gracias, Lupita. Lupita, por favor, rápidamente danos tu teléfono, por favor. 47-14465, 47-14463 y Zaragoza 38, Colonia Centro, aquí en Chilpancingo, en el Igatipán. Con mucho gusto estamos para servirles. Muchas gracias, Lupita. Amigos, continuamos y no se pierda estas pláticas tan importantes con la licenciada Lupita Ponce Osuna, ¿eh? Acuérdese, todos los lunes, miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Continuamos.